Hola, vamos a comenzar el acto de la conferencia inaugural. Bien, mi nombre es Pedro Parra, soy el presidente del Comité Científico. Se ha mencionado ya bastantes veces esta tarde que en el Congreso seleccionamos como lema la calidad asistencial como pilar de la sostenibilidad. Y bueno, yo creo que en eso probablemente todos los que estamos aquí estamos de acuerdo. Tenemos un sistema nacional de salud que es un elemento de cohesión social muy importante en nuestro país, con principios, algunos más desarrollados y otros menos, universalidad, equidad, que yo creo que todos los que estamos aquí compartimos. También es cierto que, bueno, desde hace algunos años sabemos que tenemos algunos problemas. Tenemos problemas, la crisis económica que empezamos a sufrir ya de forma clara a partir de 2009, 2010, tuvo un impacto importante en el Sistema Nacional de Salud, pero la pandemia de la COVID evidentemente fue un golpe duro, un golpe bastante duro para el Sistema Nacional de Salud en su conjunto. Nosotros ahora mismo sabemos que a través de las encuestas, la única encuesta que tenemos a nivel estatal, que es la que hace el CIS a través del barómetro sanitario, pues el Sistema Nacional de Salud, digamos, ha decaído en parte, parcialmente, en la valoración positiva que hacen los ciudadanos de nuestro país. Nos dicen más que antes de la pandemia, que es un sistema que, digamos, que lo queremos, pero que funciona relativamente bien, pero que necesita cambios, y necesita cambios importantes. En algunas de las encuestas del CIS, que no pasaba así hace 10 años, la sanidad aparece como uno de los principales problemas, de las mayores preocupaciones de la ciudadanía española. Hemos heredado desde la pandemia unas listas de espera importantes. Hay un desgaste sensible en los profesionales, altos niveles de burnout. Tenemos, probablemente como consecuencia de eso también, un crecimiento importante del doble aseguramiento, que son cuestiones que, digamos, impactan sobre el Sistema Nacional de Salud. Desde hace mucho tiempo, las personas que nos hemos dedicado a estos temas de gestión o de calidad andamos preocupados por la necesidad de poner en marcha reformas que apuntalen esos principios básicos del Sistema Nacional de Salud. Cuando tuve la ocasión de contactar con nuestro conferenciante, que ahora presentaré, y fue realmente una casualidad, me encontré, revisando los programas, pensando en el programa de este congreso, revisé los congresos anteriores, entre ellos el último congreso que hicimos en Murcia de la Sociedad Española de Calidad, que fue en el año 2011. En ese congreso 2011 tuvimos un conferenciante inaugural, que es el mismo que tenemos hoy, y la conferencia que le pedí, fue la gestión de la calidad en tiempos de crisis. Y eso era 2011. Y eso lo hablamos después de llamarlo y de invitarle para que nos hablara de la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y de la calidad. En este sentido, bueno, quiero presentaros a los que no lo conozcáis, al profesor José Ramón Repullo. José Ramón ha tenido muchas actividades en gestión de hospitales, pero sobre todo lo conocemos la gran mayoría de nosotros porque ha sido durante 30 años profesor de la Escuela Nacional de Sanidad y ahora sigue siendo con su carácter de mérito. Ha participado prácticamente en todas las reformas y en todos los debates que se han realizado en este país en estos años. Tiene una gran trayectoria como investigador en políticas sanitarias y en reformas sanitarias, no solo en nuestro país, sino que ha sido y es consultor internacional en diferentes países latinoamericanos y africanos y es una auténtica autoridad en la materia. Y hoy lo que queremos es que nos ilustre y nos dé algunas pistas de dónde estamos y qué podemos hacer para avanzar en esa
reforma, en esa consolidación del Sistema Nacional de Salud. José Ramón. Gracias, Pedro. ¿Se escucha? Ahora no. ¿Hola? ¿Hola? Ahora sí. Bueno, primero dar las gracias por esta invitación. Para mí es particularmente emotivo porque, bueno, ahora que hablamos de la fundación de la Sociedad Española de Calidad Asistencial, cerca creo que del 40 aniversario, bueno, ahí estuve yo. Una primera parte de mi vida profesional estuvo en la Sociedad Española de Calidad. Bueno, conozco a muchísimos compañeros. También he participado en mi última etapa más en la Sociedad Española de Economía de la Salud, que creo que ha habido una firma de un convenio y yo creo que es muy fructífero porque las perspectivas de ambas sociedades pueden ser enormemente convergentes. Y bueno, pues sin más, ataros los cinturones que voy a intentar dar en un periodo de 30 minutos una revisión sobre esto que aparece aquí, calidad asistencial y sostenibilidad. Y me voy a poner aquí para poder ver el retorno de las diapositivas. Bien, es verdad, tardaba un poquito. Bueno, vamos allá. Vamos a hablar de esto que tenéis en la diapositiva. Afinamos un poquito el concepto de sostenibilidad e incluso el de calidad. Conectarlo con la macrogestión, la mesogestión y la microgestión, porque son escenarios un poquito diferentes. Y voy a ampliar algo más lo referente a la microgestión, porque ahí creo que están temas muy importantes y a veces no muy bien analizados, que plantean retos a la racionalidad clínica. Y esos desafíos básicamente los voy a exponer en términos de ese proceso de fragmentación y atomización que creo que está complicando enormemente la calidad asistencial. Como decía un compañero hace años, que se pueden tener excelentes procedimientos y una medicina mediocre. Por lo tanto, esa paradoja hay que empezar a intentar entenderla y manejarla. Y luego, quizás, por evitar un poco la melancolía, veremos algunos desafíos y apuestas que yo creo que pueden ser útiles, 5 temas que nos pueden dar una pequeña agenda de transformaciones. Bueno, vamos allá. Afinando el concepto de sostenibilidad. Vamos a ver, la sostenibilidad tiene que ver pues, con lo que aparece ahí, satisfacer las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de que las generaciones futuras satisfagan las suyas. Por lo tanto, hay un componente intergeneracional inherente. Este debate proviene de, bueno, pues, de una discusión sobre el desarrollo de los países en vías de desarrollo que planteaban, bueno, el crecimiento, el desarrollo sostenido. En realidad es una fantasía desarrollista. Casi nadie la defiende ahora, pero, fijaros, la definición de crisis es cuando el PIB no crece. Por lo tanto, está inherente en nuestra cultura política que el crecimiento tiene que ser, de alguna manera, sostenido. El concepto de desarrollo sostenible que vincula digamos un poco los desarrollistas y los ambientalistas y el término y por eso tuvo o ha tenido bastante éxito. Pero cuando se profundiza nos encontramos, bueno, pues para que tiene evolucionar o sustituir es este del que llaman economía circular. Se trata de abandonar pues, este modelo de la sociedad de consumo de usar y tirar y empezar a buscar alternativas en compartir, alquilar, reutilizar, reparar, renovar, reciclar, etcétera, etcétera. Por lo tanto, dar una sobrevida a los productos. Esto no acaba con el debate porque lo cierto es que aunque parece que mitiga el conflicto, lo cierto es que la segunda ley de la termodinámica dice que, bueno, las cosas se transforman, pero siempre se pierde algo de energía. Es la entropía. Por lo tanto, la economía, lejos de ser circular, es entrópica. Este es un debate importante, afecta a nosotros,
porque el sector sanitario tiene que revisar en qué medida está siendo parte de la solución o parte del problema. Por ello, bueno, pues a ver si... Como veis, el tema ya ha ocupado un lugar central en la agenda política y los organismos multilaterales hablan ya de los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cómo conectamos con perfilar mejor el concepto de calidad? Que, como bien sabéis, os dedicáis, pues es difícil de definir, difícil de acotar. Creo que fue Williamson el que decía que si todo es calidad, quizás la calidad no sea nada. Yo os animo a conectar el concepto de calidad con el concepto de valor. Pero el concepto de valor es bastante ambivalente. ¿Para quién? ¿A costa de qué? Por lo tanto, quizás la siguiente tarea sería anclar el concepto valor en algo quizás poco utilizado, podríamos llamar interés general. Por lo tanto, tendríamos que acercarnos a definir el interés general, en primer lugar, haciendo un escrutinio de si la intervención o la prestación o la tecnología es eficaz y, por lo tanto, mejora las necesidades de salud, si la utilidad percibida por los individuos y la sociedad avala la cobertura pública de esa prestación y, finalmente, si tiene una conformidad con una serie de criterios bioéticos y de equidad. Y el interés general se situaría en la intersección de esos tres componentes. Sería como un triángulo donde el interés general se alimentaría de que algo fuera efectivo y útil, es decir, valioso y válido, que algo deseado y valorado por los individuos y la sociedad, y finalmente que fuera éticamente aceptable. En ese sentido, quizás por plantear alguna pequeña biopsia de esos tres elementos, bueno, primer principio, lo que no aporta efectividad no merecería consideración para la financiación o previsión pública. De hecho, ninguna teoría de justicia social puede abordar... Vale. Bueno, ahora ya parezco un cantante. ¿Sí? ¿Ahora? Bueno, pues os decía que ninguna teoría de justicia social puede abordar la distribución eficiente o equitativa de bienes o servicios inútiles o inefectivos. Bueno, ahí tenéis, por ejemplo, el tema de la homeopatía, por más demandados y valorados que sean por la sociedad. Prueba, por lo tanto, de efectividad como condición previa. Y, sin embargo, en sentido contrario, lo que aporta mejoras en la salud, objetivables y cubre necesidades de salud de individuos y sociedad, sería candidato a ser cubierto por los sistemas de salud. Es importante también la deseabilidad individual y social. Aquí veis, bueno, pues el confinamiento era necesario, pero no era querido, ni por los individuos ni por la sociedad. Y es parte de la responsabilidad técnica y política persuadir, educar, digamos, defender el criterio de necesidad para crear conciencia y deseabilidad social e individual. Por lo tanto, sería un segundo componente. El tercer componente es ético. Tiene una parte principialista, es decir, cosas que no debemos de hacer aunque se puedan hacer, aunque sean efectivas, aunque aumente, por ejemplo, si pagamos las donaciones de sangre o de órganos, pues igual aumentamos, pero no se debe hacer. Tiene otra parte consecuencialista, es decir, a veces una medida hay que juzgarla no solo por los principios, sino también por las consecuencias. Si subimos mucho el impuesto al tabaco, pues resulta que lo que ocurre al final es que empieza a haber contrabando. Y entonces casi lo hacemos peor. Un ejemplo típico de lucha entre los principios es pues, la prostitución. Obviamente, desde el punto de vista principialista no tiene demasiados problemas, pero cuando queda fuera de la ley lo que ocurre no desaparece, se vuelve clandestina. ¿Entendéis? Este tipo de cosas que son importantes en el aspecto
práctico del diseño de políticas. Y finalmente está el tema de si una medida mejora la equidad, si permite que los que están peor, digamos, se beneficien o mejoren su posición relativa. Traería dentro de la filosofía de John Rawls o Rawlsiana. Por lo tanto, yo anclaría aquí el concepto de interés general y la calidad y el valor estarían vinculados a esta definición. ¿Cómo aterrizamos este debate en macro, meso y microgestión? Bueno, la macrogestión tiene que ver más con la sostenibilidad externa, con la capacidad de que nos financien nuestros gastos, y en cambio la meso y la microgestión tiene que ver con la sostenibilidad interna. La primera es más organizativa, institucional, y la segunda es más profesionalista. En la sostenibilidad externa destaca claramente el problema que tenemos con medicamentos y tecnologías. Es el principal reto de sostenibilidad que tenemos. Y tenemos además dudas de si, como dicen los ingleses, value for money. ¿Estamos obteniendo valor por lo que estamos gastando? Aquí tenéis alguna biopsia rápida, es decir, los medicamentos en el cáncer son los principales propulsores del gasto en Europa. Esto es una dinámica que ya a primera vista se ve muy poco sostenible. Si vemos cómo ha evolucionado el gasto sanitario público, tomando 2002 como índice, indizando la 2002, bueno, vemos el hospital, la atención primaria, veis que primero hay desde que empieza la transferencia completa, hay una pendiente rápida, luego ya viene la gran recesión y luego veis que la recuperación ha sido lenta y divergente. Pero no quiero analizar esto en particular, aunque obviamente la divergencia entre hospital y atención primaria es muy evidente, pero sí quería dibujar esto. El medicamento del hospital ha crecido un 285%. Si queremos buscar un elemento que está alterando el equilibrio asignativo y presupuestario, bueno, pues aquí tenéis el elemento importante. Obviamente, el problema que preocupa en economía de la salud desde hace años es lo que llamamos rendimientos decrecientes de la inversión. Es decir, más gasto sanitario no equivale a más salud y por lo tanto tenemos que ser particularmente inteligentes y exigentes a la hora de evaluar dónde ponemos el dinero. Algunas conclusiones de esta parte. A nivel global, planetario, la medicina contemporánea es imposible de universalizar. La mayoría de países y familias no pueden pagarla. En los países, vamos a llamar ricos, la tendencia al incremento del gasto es preocupante y en un plazo breve no serían solventes, salvo que el Estado abandone otras funciones de bienestar social, educación, cultura, infraestructura, servicios públicos. Por lo tanto, somos muy peligrosos desde el punto de vista de políticas de bienestar. La miopía, pues, no es una buena opción. Mejor ajustar la tendencia antes de que los desequilibrios financieros nos arrastren y el oportunismo es aún peor, es decir, vivir al día y cuidar los propios intereses porque la mano invisible de la economía cada vez funciona peor. Bueno, esto simplemente es recordar que más gasto sanitario, hacer más de lo mismo no mejora mucho la salud y la alternativa es hacer otras cosas o de diferente manera. Es decir, hacer un salto a otra función de producción de salud. La mesogestión. Hablamos del ámbito institucional, la función directiva, la gestión cotidiana de los centros sanitarios. Y bueno, hay tres aspectos que yo creo que están muy acreditados en toda la investigación. Primero, el buen gobierno. Ahora hablaremos de él. En segundo lugar, la gestión contractual, seria y revitalizada. Contratos programa, contratos de gestión. Y en tercer lugar, la gestión clínica. Como imaginan, no tenemos tiempo para abordarlo, pero
ténganlo en la memoria, estos son los tres grandes elementos. Los tres, además, vinculan enormemente la efectividad, la calidad y la eficiencia. ¿Alguna biopsia que argumenta a favor de esto? Bueno, el grupo de Granada, Pepe Martín y sus compañeros, hicieron una evaluación de la eficiencia productiva en análisis de frontera para ver en qué medida los inputs se convertían en outputs de actividad, consultas, etcétera, etcétera. Bueno, y demostraron que no era tan importante el aspecto patrimonial, si era público o privado, pero lo determinante es que el hospital tuviera personificación jurídica. El dotarle de esa personificación jurídica, que es capacidad de contratos, de obrar, el desatar las manos de los gestores, incrementaba un 11,14% la eficiencia productiva, lo cual es bastante lógico. De tal manera que hay pruebas en nuestro entorno que acreditan estos modelos. El buen gobierno, simplemente citar esta referencia que ya se ha convertido en un clásico. Esta publicada es Scott Greer y sus colaboradores del observatorio, y bueno, pues que proponen esta sencilla matriz TAPIC: Transparency, Accountability, Participation, Integrity y Capacity. Por lo tanto, hay elementos, está muy bien acreditado, muy bien documentado. Las agendas para hacer esto yo creo que están muy bien consolidadas. Es más, algunas de estas ideas ya se han materializado en la Comisión Parlamentaria para la Reconstrucción Económica y Social que se produjo en julio de 2020. Fue un momento bonito, la pandemia estaba azotando el sistema y en el Parlamento todos los grupos políticos acordaron un paquete amplio de reformas, perfectamente desatendido en este momento, ¿no? Pero ahí quedó como un elemento y yo quería simplemente recordar dos de ellas en línea con lo que hemos hablado. Una recomendación dice, una conclusión avalada por la inmensa mayoría de los grupos parlamentarios: dotar a las redes y centros sanitarios públicos de capacidades para la gestión operativa de su presupuesto, su personal, sus compras y sus contratos. Y esta que es incluso más llamativa: promover contratos de gestión con estas características, armonizados con los presupuestos de los servicios de salud, con carácter plurianual, que permitan darle una profundidad de planificación y de cartera de servicios, y transparentes para conocer y seguir el cumplimiento de costes, actividades y resultados y empezar a seguirlos desde el día 1 de enero de cada año. Son cosas que en teoría están en la agenda de lo que el Sistema Nacional de Salud, desde la perspectiva de su agenda política, tendría que hacer. La microgestión es una parte que yo creo que es esencial y que yo creo que todos los que nos hemos movido en el mundo de la calidad, pues hemos trabajado muy cerca de este componente. Los microsistemas clínicos, en el fondo, se basan en el profesionalismo. No voy a entretenerme, pero bueno, el profesionalismo tiene una base esencial en los valores del mundo profesional de los sanitarios. Bueno, esto es una pequeña... Yo tengo la sensación de que los sanitarios no somos mejores que otros, pero lo que nos mantiene con un plus de virtud es el estar tan cerca del sufrimiento humano. Por eso pongo ahí que hay que ser muy canalla para no empatizar con el paciente o compadecerle. Lo que pasa es que nos está siendo un poquito difícil mantener cambios en este sentido si la sociedad va en otro. Porque en el corazón del profesionalismo hay una dimensión moral y de valores. Un profesor que nos ayudaba, Joaquín Ortuño, un nefrólogo, dijo esta frase una vez que he utilizado frecuentemente. Decía Joaquín: los médicos y demás sanitarios atesoran un gran repositorio de compasión y buenos sentimientos, y la gente lo sabe y lo valora.
pero no es fácil ser un islote de grandeza moral en medio de sociedades crecientemente corruptas e indecentes. Ese es el verdadero problema que nos atenaza. Y luego volveremos un poco a este tema. Esto me lo voy a saltar, pero debemos de entender que el trabajo clínico es muy diferente a otros procesos productivos, por su variabilidad, su ambigüedad, su complejidad. Nos encontramos también la asimetría y también porque la calidad está codefinida, no es una variable lineal, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues nos encontramos que o entendemos bien, ese es un artículo de Morton y Cromwell que lo explica bien y que analiza la singularidad de los servicios sanitarios en relación con otros sectores de producción. El profesionalismo es parte de la solución, clarísimamente. Nos podría ayudar a paliar los desajustes. Ahora introdujo por primera vez el término de la tecnomedicina. Ideas centrales. La sanidad es una organización compleja basada en el conocimiento. Ese conocimiento es atesorado y custodiado por los profesionales. La sociedad otorga una tremenda holgura clínica a los médicos para tomar decisiones en beneficio de los pacientes. Antes estaba hablando Sergio Minué de la heurística y de las decisiones intuitivas. Esta holgura clínica es más una carga de responsabilidad que una ganancia de libertad. Y hay una enorme asimetría de formación, información, autoridad y poder entre médicos y pacientes, pero también entre médicos y políticos y gestores. Y eso reclama un comportamiento virtuoso esencialmente autogobernado. Y para que esto se produzca, los poderes públicos deben de asegurar que esa autonomía profesional no esté sesgada ni condicionada para que pueda aplicarse integrando el interés del paciente y el interés general. No sé si lo entendéis, pero el problema es este. Estamos ahora mismo con un reto de crear una burbuja protectora para la buena medicina clínica que actúe sin los sesgos y los conflictos de interés habituales. De tal suerte que el médico clínico tiene una función de broker o intermediario entre aplicar el máximo que la ciencia y la técnica permiten, sería el concepto de necesidad, como ability to benefit, capacidad de ayudar, con los recursos disponibles localmente y de acuerdo con expectativas y preferencias de pacientes. Ese juego, por eso pongo ahí que la medicina es más un arte y la práctica clínica, bueno, pues una intermediación y ajuste entre ciencia, recursos y preferencias, entre necesidad, oferta y demanda. Por eso la inteligencia artificial no lo tiene fácil para gestionar esta complejidad. Pero, insisto, para que esa intermediación clínica sea efectiva, se requiere tener la mente clara y muy vivo el compromiso con el paciente y sobre todo recibir las menos presiones posibles para actuar como agente del paciente, del enfermo. Bueno, esto lo pongo a veces, lo voy a reiterar, sería la radiografía de conflictos de interés que tenemos en este sector. Pues tenemos en este sector lo que llaman normal docs, los médicos normales, y los big docs. Son los médicos líderes de la profesión, los llaman también KOL, Key Opinion Leaders, y bueno, pues tienen una gran influencia. Lo que ha pasado es que, bueno, pues stakeholders como la Big Pharma, la Big Tech y la Big Food influyen de forma muy específica en los Big Dogs. Como pone ahí, unos pocos líderes de especialidades que concentran el poder académico, asociativo, editorial, jerárquico, clínico y que además son apoyados con conferencias, cursos, premios, honores. De esta manera, pues lo que ocurre es que los Big Dogs tienen una influencia bestial y detrás de ellos los agentes que les apoyan. Si fuera poco, aparecen los Big Patients.
asociaciones de pacientes, normalmente siempre apoyados por un Big Doc, y que también incrementan la presión en los normal docs y en las autoridades. Por lo tanto, pues nos encontramos que si los médicos normales siguen a sus líderes naturales o a las guías clínicas que muchas veces se fabrican, influyendo en unos pocos, se puede gobernar a todos de forma muy eficiente. Bueno, este es el problema que tenemos y los conflictos, y esto no es un sesgo, es un huracán. ¿De acuerdo? Y hasta cierto punto, además, la cosa va peor. Las farmas reclutan a presidentas de asociaciones de pacientes, una vez que han demostrado ser eficientes en la gestión de esa influencia, ¿no? Y este es un problema real que tenemos y no... Bueno, por lo tanto, reitero, complejidad y juicio clínico independiente, sereno y reflexivo. La práctica clínica es un paradigma de complejidad, un ejercicio insuperable de síntesis entre ciencia, recursos, comorbilidades, características personales y preferencias. Las guías clínicas y los algoritmos pueden ser de utilidad, pero carecen del poder de juicio, del juicio clínico sereno y reflexivo que un equipo médico experimentado puede desarrollar para enfrentar la complejidad en beneficio del paciente. Y para fomentar una conducta que permita la sostenibilidad, la interna, necesitamos liberar en lo posible a los clínicos de presiones e influencias económicas, políticas, mediáticas, gestoras y comerciales. Este sería quizás un poco el núcleo duro de la agenda que vendría desde el punto de vista del profesionalismo. Y por eso, para las autoridades sanitarias, la política profesional efectiva debería tener como objetivo el buen trato, la fidelización y la calidad de empleo, que permitan, bueno, fomentar la racionalidad clínica y a través de ella la sostenibilidad. Esta frase la pongo de colofón, pero no la pienso leer, la conocéis seguramente. El núcleo son los valores y don Abedian ya hablaba de que, bueno, pues la dimensión ética de los individuos es esencial para el éxito de un sistema y el secreto de la calidad es el amor. Por lo tanto, ahí tenemos una conexión de lo que son intangibles, ¿no? Voy a ir un poquito más rápido, pero sí quería citar los problemas de los que quizás somos menos conscientes, la fragmentación y la atomización. Bueno, la medicina ha evolucionado mucho desde la medicina hipocrática clásica a lo que sería la medicina y modernidad del siglo XX, que sobre todo despliega una enorme interdependencia clínica, las redes sanitarias, la necesidad de una financiación mayor y, finalmente, pues, la incorporación de una profesión liberal como era la medicina y su encuadramiento en instituciones, que es imperfecta, pero en esencia ya se ha producido. La manera en la cual la medicina ha incorporado a la expansión del conocimiento, la técnica y la tecnología, pues ha sido en realidad a través del proceso de especialización y subespecialización. Bipartición o gemación, podríamos decir, ¿no? Es lo que llaman el modelo flexneriano. Por lo tanto, bueno, pues nos encontramos con un problema. Este sería la radiografía de las cerca de 50 especialidades solo de la medicina, ¿vale? Pero se estima que hay unas 200 subespecialidades activas en este momento. Obviamente os imaginaréis que el coste de coordinar todo ese conocimiento es enorme, ¿no? Y en ese sentido, pues el otro problema que surge, es un clásico, bueno, pues aquí lo tenéis en un caso, una mujer mayor con EPOC, diabetes, osteoporosis, hipertensión, artrosis. Cuando aplicamos a cada uno de estos problemas de salud las mejores guías, pues resulta que habría que prescribir 12 medicamentos en 19 dosis con 5 tomas y serían inevitables 4 interacciones. Este es el problema de la cronicidad o pluripatología, o lo que hablábamos antes de que puede haber excelentes procedimientos, pero no siempre muy buena medicina.
Concluía este artículo que al observar las guías clínicas surge la cuestión de si lo que es bueno para la enfermedad suele ser lo mejor para el enfermo. Yo creo que esto ilustra bien, pero bueno, hemos ido a complicarnos más la vida. La posmodernidad, fin del 20 y del 21, nos añade estos dos problemas, digamos, incrementa la fragmentación y aparece la atomización. La tecnomedicina de la posmodernidad, el clínico y el paciente se adaptan y acoplan a la máquina. La tecnología tiende a definir el contorno del acto médico y disciplina a todos en torno suyo. Esta sería la tendencia, digamos. Obviamente, la subespecialización tiene ventajas y las tiene, es decir, mejora el desempeño clínico, pero también es inductor de iatrogenia y debilitador del profesionalismo. Voy a saltarme esto, perdonadme. ¿Cómo podríamos minimizar o hacer más compatibles el problema de la combinación de especialización e integración? Bueno, primero, reduciendo los grandes incentivos a ser cabeza de ratón y no cola de león. Si hoy te escapas de tu especialidad madre para poner en la puerta de tu despacho un nombre de fantasía, dejas de ser ginecólogo y pasas a ser menopausiólogo o cualquier otra rama, de pronto tu vida se hace más sencilla y más gratificante. Habrá una sociedad mundial de tu tema. Habrá seguramente un fármaco, una tecnología que venga a ti y te ayude, y por otro lado se te quita la ansiedad de tener que saber de todo. Hay demasiados incentivos a la subespecialización. Habría que limitar la posibilidad de que la oferta induzca demanda, es decir, que una vez que alguien tiene en el rótulo un nombre de fantasía, pues tiene que justificar su propia existencia, y si no tiene demanda se la busca. Por lo tanto, se generan problemas de efectividad en la indicación. Y para eso es importante que se mantengan abiertas las rutas de repliegue hacia las especialidades y troncos madre. Tenemos que ser inteligentes y no crear fondos de saco, permitiendo esos repliegues y facilitando pasarelas interespecialidades que permitan recircular competencias y talentos y escapar de esos callejones ciegos. Por lo tanto, las políticas de ordenación profesional pueden ayudar a que esto ocurra. Este es un tema importante, veréis. En un servicio de especialidad se van fugando algunos a esos despachos de fantasía, bien sean subespecialidades, unidades clínicas interespecialidades o procedimientos o procesos de alta especialización. ¿Cuál es el problema? Que cuando nos queremos dar cuenta necesitamos más personal. Y el otro problema del que no nos damos cuenta es que nadie evalúa si esas subespecialidades que nos han nacido dentro de la casa trabajan en el tamaño técnico adecuado, tienen el área de referencia o de derivación suficiente. Igual hay que arreglarlo con el hospital de al lado. Tendríamos que hacer una planificación de la alta especialidad, que no se hace. Es la curiosidad científica o el deseo individual el que a veces justifica. Y es más, en cualquiera de estas subespecialidades o tecnologías es facilísimo traer a un ministro o a un consejero de sanidad para que lo inaugure. ¿Entendéis? Porque es fascinante. Eso es lo que llaman la fascinación tecnológica. Tenemos un problema que además se puede demostrar con datos, fijaros. Arriba veis a la pobre atención primaria. Cómo prácticamente ha tenido la misma dotación de médicos por 1000 habitantes, bueno, en todos esos cortes de 2004 hasta ahora. Y abajo tenéis cómo ha evolucionado en el Sistema Nacional de Salud los médicos especialistas de hospitales a lo largo de toda la serie histórica. Ha crecido, es más, tenemos más especialistas que muchos países europeos. Quizás están escondidos en despachos de fantasía y habría que empezar a gestionar bien este talento que tenemos. Bueno, no voy a entrar en esto, me lo voy a saltar. Pellegrino habla de commodification of healthcare como manera de explicar que una parte importante de la atomización de la medicina
tiene que ver con el mercado, con la utilidad, con la capacidad de vender, de canalizar y estimular la demanda. Y en ese sentido, bueno, pues os traigo una pequeña biopsia, mirad, una farmacia mexicana que ya ha colocado como subproducto la consulta médica anexa que le receta lo que hay que prescribir justamente al lado. Y bueno, pues y es mucho más barato que ir al médico. Es un buen ejemplo de cómo un instrumento, que es el medicamento, y la industria que le rodea, se hace con el santo y la limosna. ¿Cómo enfrentamos la atomización? Bueno, veréis, hay que proteger a los más vulnerables de sus efectos adversos. Pacientes frágiles, ancianos y con múltiples comorbilidades. ¿Cómo? Potenciando la atención primaria, las estrategias de cronicidad y los cuidados paliativos. Son los elementos decisivos en esta batalla. Potenciando la medicina interna y la geriatría, sobre todo para proteger a los enfermos frágiles ingresados. Estrategias para personas mayores, institucionalizadas en residencias o inmovilizadas en sus casas, centradas en calidad de vida y en limitación de la obstinación terapéutica y ese modelo de medicina descoordinada y atolondrada. Podríamos hablar de la COVID, las residencias, el descubrimiento de que había una parte de nuestros mayores que estaban fuera del Sistema Nacional de Salud sin que lo supiéramos. Y el otro componente, ya me he referido antes, planificar y ordenar la alta especialidad. ¿Qué cartera de servicios conviene? ¿Debería de mancomunarse entre varios hospitales? ¿Cómo se planifica, ubica, cómo se autoriza, cómo se financia, cómo se gestiona? Hay una gran tarea por hacer que va a generar efectividad y eficiencia y calidad. Acabo con 5 pequeños retos para intentar combatir cierta melancolía que ocurre después de estos análisis, ¿no? Primero, superar la fabulación colectiva de vencer a la muerte y la enfermedad. Ahora le llaman incluso transhumanismo. Quedaros con la palabra porque hay gente que piensa que vamos a ser capaces de generar un ser humano inmortal y tecnológico. Hay que aprender y enseñar a convivir con los riesgos inherentes a la vida, controlando la medicalización y la medicamentalización del malestar y la vida cotidiana. Este cartel de los extremeños siempre me ha gustado mucho porque apela a manejar con autonomía los problemas de la vida cotidiana. Ojo, este no es solo una agenda para el paciente, lo es para todos nosotros, ¿vale? El segundo reto, yo creo que es más para nosotros incluso, enfrentar a la muerte sin tanatofobia, aprendiendo a crear burbujas protectoras de cuidados paliativos y humanos, donde el paciente moribundo esté defendido de la obstinación terapéutica, de esa medicina multiservicios, episódica y atolondrada, y donde se asegura el confort clínico y el acompañamiento profesional y personal. Esta sí que sería una expresión máxima de la medicina personalizada, y la foto la verdad es que es enternecedora, ¿no? Tercero, ejercer la ética de la negativa ante conductas que las hay, insolidarias, ante demandas caprichosas, solicitudes de cuidados y prestaciones inapropiadas o innecesarias de los pacientes. El médico, quien dice el médico, todos los sanitarios, han de actuar como un agente del paciente, pero debe hacerlo defendiendo el pensamiento científico y el interés general de la sociedad. Y tenemos que aprender a decir que no, de forma educada, de forma sistemática, sin perder los papeles, pero tenemos que aprender a decir que no. Cuarto reto, moderar el entusiasmo por las innovaciones aún inmaduras. El capital de confianza hay que construirlo sobre los equipos clínicos y sobre los procesos asistenciales, no sobre las tecnologías. Y no fomentar, por lo tanto,
la credibilidad o la confianza sobre intervenciones, tecnologías singularizadas por muy de moda o publicitadas que estén. Y el quinto reto, que a mí me parece quizás el más motivador, ¿no? Volver a disfrutar de la buena medicina clínica. Me gusta el símil del surfista y ya os imaginaréis que nunca he practicado semejante deporte, ¿no? Pues el surfista tiene una buena tabla y un buen entrenamiento y sale a enfrentarse a cada ola sabiendo que va a ser distinta a la anterior. Así debemos de aprender a cohabitar, a tolerar la incertidumbre, esa que nos plantea cada nuevo enfermo. Y hemos de enfrentar las decisiones clínicas con una buena formación, con un excelente entrenamiento y una pasión insobornable por servir al ser humano que sufre. Y esto se lo tenemos que contar a nuestros compañeros jóvenes. No, la medicina, la enfermería, la sanidad no va de aplicar recetas a casos concretos. Y por lo tanto hay que aprender a descubrir el disfrute de la interacción clínica. Voy a acabar con una cita que no sabía si traerla, pero algunos la conocéis. La voy a leer, perdón. Fue de Cochrane. Era el único médico en un campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial y relata su experiencia. Decía: los alemanes soltaron en el barracón a un joven prisionero soviético. La sala estaba llena y le ubiqué en mi habitación ya que estaba agonizante y chillaba, y yo no quería que despertara a los demás pacientes. Le examiné. Tenía grandes cavitaciones bilaterales y un grave roce pleural. Pensé que esto último era lo que le causaba el dolor y le hacía gritar. Yo no tenía morfina, solo aspirina y esta no hacía ningún efecto. Me sentía desesperado. Yo casi no hablaba ruso y nadie sabía hablarlo en la sala. Al final, de forma instintiva, le senté en la cama y le abracé. Y los gemidos pararon al momento. Murió apaciblemente entre mis brazos unas pocas horas después. No fue la pleuresía la que le hacía chillar de dolor, sino la soledad. Fue una maravillosa lección sobre la atención al moribundo. Y fijaros qué frase, a mí todavía me conmueve. Me avergoncé de mi error diagnóstico y mantuve la historia en secreto. Afortunadamente, un secreto muy poco duradero. Bueno, pues esto es lo que os quería contar. Muchas gracias.